¿Sabes cómo puedes hacer más bello un rostro? ¿Puedes detectar fácilmente cuáles son las virtudes de una cara? ¿Te ha pasado que en alguna ocasión has maquillado a alguna persona y al final dices, creo que se ve peor que antes? Pues si eso te ha pasado, no te pierdas este programa que va a ser el visajismo. Recuerda, soy Armando Pascual, estás en Artisity, tu sueño hecho realidad. Y no te vayas, pues nos vemos después del corte. Maquillaje como en Hollywood, que es la fuente de la juventud. Como estrella tú serás, bellísima y sensual. Artisity 354-76400. Llámanos ya. Bueno, pues vamos a entrar en el tema del visajismo. Pero antes de entrar de lleno, hay varios puntos que tenemos que cubrir. Primero, este es otro de los básicos para el maquillaje. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esta base que te voy a dar el día de hoy es el cimiento principal para que junto con los videos que ya viste y que si no has visto te recomiendo que lo hagas, que es todo el tema de la luz, que aquí está el link, y todo lo que se refiere a luz y sombra. Ve primero esos videos, por favor, no te los saltes, búscalos en el canal, velos y regresa entonces a este, para que podamos hablar de esta base principal en el maquillaje. Todas las personas que se dedican de alguna manera a alguna actividad artística que implica el cambiar la imagen o el hacer una creación, esto, aunque no lo creas, es parte muy esencial. ¿Y por qué te digo aunque no lo creas? Porque me vas a decir, bueno, visajismo se supone que son los tipos de rostro. Sí, así es. Pero el visajismo está basado en algo muy particular que vamos a entender primero. El visajismo realmente es una técnica que nace en los 80s y que prevalece durante mucho tiempo. Es un francés, que aquí lo estás viendo en pantalla, que precisamente es la persona que da a conocer esto. Él era un estilista, por lo tanto, todo el trabajo que hace está basado tanto en la belleza de un rostro o cómo podemos interpretarla, y también con el marco, que se considera que el marco del rostro pues es el cabello. Pero esto en realidad no es algo nuevo. Él aquí de alguna manera lo plantea, pero la verdad es que viene de mucho tiempo atrás, ya que está basado en algo que se llama proporción áurea. ¿Qué es esto? Bueno, pues aunque no lo creas, nace 300 años antes de Cristo. Así es, desde ese entonces en Grecia, una persona llamada Euclides, un matemático, empezó a ver esto basándose que en lo que él quería, pues más bien descubrir o realizar, eran figuras geométricas. Y es entonces que se da cuenta y descubre que existe un número que son números irracionales. ¿Qué quiero decir con esto de números irracionales? Bueno, la verdad es que se les llama así porque son hasta el infinito. Es como alguno que tú posiblemente conoces muy bien, pues desde la escuela nos lo enseñaron, que es el número pi, 3.1416 al infinito. En este caso se le llama Fi, no pi, recuerda, Fi, y es 1.61 al infinito. Al no ser números redondos, por eso es que le llamaron números irracionales. ¿Y qué representa esto? Bueno, incluso antes de los griegos, se considera que los mismos egipcios ya posiblemente tenían conocimiento de esto que se le llama proporción áurea, y en ese entonces se le llamaba la proporción divina. ¿Por qué proporción divina? Bueno, se empezaron a descubrir que ciertas cosas en la naturaleza, los animales y otros, tenían esta medida que todo concordaba. Entonces esa armonía numérica, esa armonía matemática y geométrica empezó a dar la idea de esto es una creación hecha por la divinidad, y de ahí que se le llamó precisamente proporción divina. Ya posteriormente se le conoce ahora
como proporción áurea. Y vamos a ver una representación muy fácil. Aquí en pantalla vas a ver lo que es una línea, y esta línea primero vemos que va de A a B. Es una línea que tú puedes considerar que es un número cualquiera. En este caso ahorita, y para hacerlo de manera sencilla, la vamos a representar como 10, ¿de acuerdo? Digamos que son 10 centímetros lo que es esa línea. Y vamos a subdividirla, y ahorita va a aparecer en pantalla una C con una línea ahí que nos subdivide. Eso es la proporción áurea de esa línea de A a B. ¿Cómo la sacamos? Bueno, pues en realidad en este punto es sencillo. Si te di el valor de que la línea tiene 10 centímetros, ¿cuál será la proporción áurea si estamos considerando que la medida es 1.62 para redondear y no irnos hasta el número infinito? ¿Cuál sería? Así es, 0.62 o en este caso 6.2 milímetros. Esa C, si nosotros la medimos, está exactamente en 0.62. Y ahí es donde podemos dividir plenamente o podemos decir que esa sección que vemos ahí está en sección áurea. Tú incluso puedes ver ahorita mismo en pantalla que también la toma, por ejemplo, no estoy completamente central, sino que estoy cargado a un lado de la pantalla. Esto podrían a veces considerar, se ve medio extraño. ¿Lo has pensado a veces que por qué dicen, ¿por qué no lo está tomando en el centro? Bien, la verdad es que es por armonía. Si me tomaran plenamente al centro, que no está mal, definitivamente es una toma que puede hacerse así y no está incorrecto, realmente nada es incorrecto, pero para algo que se vea un poco más armónico, se considera que plantearme a mí en la posición áurea del cuadro de pantalla es más armonioso. De hecho, puedes considerar esto desde un punto de vista a que se piensa que cuando una persona mira un cuadro, usualmente donde mira primero es de manera natural exactamente a la posición áurea de ese cuadro. Y de ahí que los artistas empezaron también a basarse en este número. Pero bueno, no me voy a adelantar. Primero vamos un poquito más atrás para que veas qué más hay de esto de la proporción áurea. La proporción áurea se considera también que pueden hacer de esa línea que hacemos un rectángulo. Y ahorita vemos en pantalla cómo ese rectángulo se puede dividir de tal manera a que en donde está exactamente el punto de la posición áurea, se crea un cuadrado perfecto. De tal forma que tú, cualquier rectángulo que hagas y sacas su posición o más bien su medida áurea, puedes crear un rectángulo perfecto, un cuadrado perfecto. Pero ¿qué sucede? Ese rectángulo que nos está sobrando, volvemos a ponerlo de manera horizontal y resulta que lo volvemos a dividir en su número áureo y crea la misma figura. Y así te vas al infinito. Aquí estamos viendo en pantalla otro más de los diapositivas que tenemos preparadas y estás viendo cómo podemos ir subdividiendo de tal forma que ese rectángulo sea un cuadrado, ese otro rectángulo sea un subcuadrado, y ahí también podemos formar desde el centro de una espiral, y esta espiral nos da otro aspecto del que normalmente descubrieron. Puedes ver ahora en la pantalla que tenemos una flor atrás de este rectángulo con esa espiral áurea y básicamente descubres que se debió que cada pétalo en la rosa estaba correspondiendo a un punto de la sección áurea. Nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, los brazos de nuestra galaxia son una espiral de áurea. Por lo tanto, ahí es donde viene el porqué. Los antiguos decían, es una proporción divina, porque se ha descubierto que muchas zonas del espacio, que las galaxias, están formadas con esta medida áurea. Entonces, hacer algo que básicamente es natural en la vida, en donde tú miras, cuando estás formándose una planta y cada ramita que le está saliendo
cuando se le saca la medida, está una a otra en proporción áurea. Es algo realmente fascinante y que te pone mucho a pensar. Bueno, pues de ahí precisamente vino que se considera que muchas de las artes y las esculturas hechas en Grecia fueron basadas precisamente en esta medida de 1.61, en esta proporción áurea. Vemos cómo el Partenón se tiene considerado ahí que está dividido con el rectángulo áureo. Claro, también debo afirmarte que hay ciertos retractores que de repente te dicen no es cierto, no es exactamente, pero sin embargo guarda una proporción bastante cercana. Y esto también sucede con muchas esculturas. ¿Qué pasa cuando empezamos a meter o poner dentro la sección áurea de un cuerpo o de un rostro? Es precisamente lo que vimos en muchas de las cosas que hizo Leonardo da Vinci. Como sabemos, uno de los genios de la humanidad que dominó muchísimas artes, y básicamente ahí vemos cómo tenemos a la Mona Lisa, por ejemplo, con la espiral áurea, y ves tú ahí cómo el cuadro está creado de tal forma que nace de la punta de su nariz, la espiral hasta llegar a la mano. Entonces esa proporción que estamos viendo ahí corresponde al 1.62 para cerrarlo. Y así te puedes ir con muchísimas piezas de arte clásico. Y entonces vamos a basarnos en otra cosa. Pero antes de pasar a ello, por ejemplo, te podrás decir, bueno, pero entonces, ¿qué tiene que ver o cómo vamos a unir todo esto del visajismo con la proporción áurea? A eso es a lo que voy. Como te mencionaba, fue un francés el que vino con esta técnica. Y no quiero decir que la plagió, pero sin embargo se basó justamente en la proporción áurea para considerar que un rostro en particular, la forma de un rostro en particular, era la que era más armoniosa ante todas las que existen. Y de ahí se veía que las medidas del rostro, de los ojos, de la nariz, de las orejas, de la boca, deberían de corresponder precisamente a las líneas que se tendían basándose en la proporción áurea. Ahí es donde viene precisamente. De hecho, existe algo que es un compás que se le llama compás áureo, que tenemos aquí, como ves, son 3 puntas. ¿Por qué? Voy a poner esta regla para que sea un poquito más entendible. Al principio fue muy sencillo decirte una línea de 10 centímetros en donde el punto 62 o 6.2 era exactamente la medida. Y aquí la tienes, mira. Básicamente, de hecho los chicos lo van a hacer mejor en pantalla para que precisamente ahí, míralo, lo estás viendo. Vemos cómo ese compás áureo está en un extremo el 0 y en otro extremo el número 10, y en donde está la tercer punta es el 6.2. Es decir, ya viene calibrado este compás para que tú puedas justamente definir cualquier cosa que vas a hacer, ya sea desde un dibujo hasta una proporción de un rostro, hasta definir sus medidas, dónde está en plena posición áurea esa ceja o el ojo, y lo puedas definir y corregir entonces con el maquillaje. Ya te empiezo a dar por qué viene todo esto. Entonces, regresando al compás, aquí podemos ver que si yo abro el compás hasta posiciones muchísimo más amplias, ahí nos estamos dando cuenta, ahí lo puedes ver en pantalla, miren, por más que yo lo abra, siempre la parte de aquí, la tercera vértice o el tercer pico nos va a dar la posición áurea. Muy bien, bueno, este compás áureo lo puedes comprar, es muy práctico para iniciarte, después ya lo vas a hacer mucho a ojo, no es que vas a tomar a la persona y la vas a estar midiendo, no es el punto. Bueno, vamos a ver ahora en pantalla una imagen más en donde ya estamos viendo cómo está definido ese rostro para en determinado momento entiendas cómo está la proporción áurea del mismo. Todas las líneas que estás viendo ahí, que el rostro se divide en tercios, empieza a demostrarnos las diferentes medidas que debe tener justamente esa persona para definir que su rostro está sumamente perfecto, que es muy armónico y que va justamente con la posición áurea.
Y bueno, podemos ver prácticamente cómo todo corresponde. Se dice que la medida correcta, por ejemplo, de los ojos, es que los ojos deben de tener en medio nuevamente la misma medida, que entre un ojo y un otro ojo nos debe caber la medida que tiene el ojo de la persona. Que el ancho de la nariz debe corresponder con esa misma, es como si trazáramos dos líneas rectas. ¿Qué más podemos ver? Regresando un poco al compás áureo, si te das cuenta también ahí nos va a demostrar, por ejemplo, el arco de la ceja, te está diciendo que dependiendo la medida que tú tengas de la ceja, en donde cae este tercer punto, debe ser en donde debe hacerse el arco de la ceja. Entonces, si te dedicas a diseñar la ceja, debes aprender que justamente el punto perfecto en donde vas a hacer ese arco va a ser en el punto áureo de esa línea de cejas. También lo podemos entender de la siguiente forma. No es la única manera usando un compás. Tienes el ojo, tienes el iris y donde termina justamente el iris, cuando la persona mira al frente, ahí se sube una línea y es en donde va el ángulo de la ceja. Básicamente hay diferentes formas en nuestro mismo rostro en lo que podemos ver cómo se corresponde. Se considera que la medida de la nariz debe ser la misma medida de las orejas, que de donde es el iris de la persona, es decir, yo viendo al frente y tengo aquí el iris, esa línea que yo tiendo hacia abajo debe ser la medida de la boca. Entonces, todo eso es lo que corresponde a la técnica que este francés desarrolló, a la que le llamó visajismo y que precisamente continúa en la siguiente diapositiva, en donde ya vamos a empezar a ver los tipos de rostro. Este primero que tenemos aquí en pantalla es el rostro ovalado, que como te dije, es el que se consideraba que era el rostro más armónico, porque precisamente sus proporciones van a ser de proporción áurea en general. Por lo tanto, aquí tienes un rostro de un hombre y una mujer, en donde vemos un rostro ovalado. De hecho, estás viendo la figura geométrica al centro, que si la movemos de un lado a otro, o que tú ves ahí que se forma el oval, es como te das cuenta que ese rostro es más tendiente a ser un óvalo que otra cosa. Tenemos otro más que le continúa, que es el rostro alargado, que es, pensemos, como si fuera un rostro ovalado, pero mucho más largo. Ya no es un oval tan armónico, sino es más largo. Y entonces este es otro de los tipos de rostro. ¿Qué estamos viendo aquí? Ya estamos viendo toda la técnica del visajismo, en donde estamos aprendiendo los diferentes tipos de rostro que hay. El siguiente es un rostro cuadrado. Vamos a ver aquí que las mandíbulas ya van a estar mucho más abiertas y por lo tanto está haciéndose un cuadrado. Volvemos al punto, ahí estamos poniendo un cuadrado encima del rostro y te vas a dar cuenta cómo precisamente macha muchísimo con ese rostro, con esa figura. Vamos al siguiente y es un rostro que llamamos periforme. Estás viendo ahí en pantalla que los chicos justamente pusieron una pera. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que representa, de ahí el nombre de periforme, en donde vamos a ver que la parte inferior del rostro es mucho más ancha que la parte superior. Incluso este tipo de rostros normalmente viene el pelo muy calzado, lo que hace que la frente se angoste mucho más. Una de las maneras de corregir este rostro es, desafortunadamente, pues quitando toda esa zona de pelo para que precisamente la frente se amplíe y el rostro tenga una mayor proporción. Bueno, tenemos otros tantos más. Primero vamos a empezar con el rectangular. ¿Qué tipo de rostro es este? Pensando más o menos como en el cuadrado o en el oval, que hace la combinación del oval más alargado, aquí básicamente es como si fuera un cuadrado, pero que se hace más alargado y es el rostro rectangular. Tenemos otro que es el triangular. Aquí vemos prácticamente cómo la barbilla se vuelve muy pronunciada, es el punto más fino del rostro, es como si prácticamente cayera un triángulo viendo el pico hacia abajo y su base en la parte superior. Y hay unos cuantos más, pero considero que a veces ya los demás son un poco una mezcla, el trapezoide también que existe,
pero la verdad ya son rostros un poquito más complicados de identificar. Bueno, esos son los tipos de rostros que tenemos que aprender y que tenemos que identificar. Y para poder continuar con esto del visajismo, tengo que dejarte una tarea, es decir, voy a cortar aquí el video porque lo que necesito es que tú ahora practiques en casa, que te veas al espejo y que empieces a ver propiamente ahí qué tipo de rostro tienes. Si tienes muchísimo más curiosidad acerca de la sección áurea, te recomiendo que busques un video en YouTube del Pato Donald y la sección áurea. Así es, el Pato Donald nos explica de una manera bastante clara mucho más de la geometría de la posición áurea y eso te va a dar más claridad. Y también puedes investigar un poquito más acerca de las medidas que tiene que haber proporcionado, por ejemplo, en los cuerpos. ¿Cuántas cabezas, por ejemplo, se considera que debe tener ya un cuerpo? Aquí no estoy hablando de cuerpos o no estoy hablando incluso de la mano, porque en realidad lo que vamos a hablar como maquilladores es del tipo de rostro. Ahora te das cuenta por qué. Al principio de la presentación del video te dije, ¿has maquillado a alguien que de repente pues te quedó peor de como estaba antes de que la maquillaras? Quizá es porque no tenías estos datos. Por eso es importante comprender el visajismo. No porque lo vamos a usar al 100%, ya no es una técnica que se usa plenamente, ya ahora se consideran que la belleza está realmente en el ojo del observador y que todos los tipos de rostros pueden ser hermosos y que les podemos sacar partido. Pero sin embargo, hay personas que sí quieren un cambio. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. ¿Cómo vamos a aplicar todo esto que vimos en este? Pero necesito que durante la semana vayas por la calle y vayas viendo rostro redondo, rostro cuadrado, rostro triangular, rostro oval. Necesitas hacer eso, necesitas identificar los rostros de tus clientes de primera mano. Esto es un ejercicio que yo pongo a todos mis alumnos cuando vienen a tomar curso aquí y los dejo a que salgan a la calle, empezar a identificar, a ver fotografías, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitas ver de manera inmediata, necesitas ser algo natural en ti, el poder ver la proporción de un rostro y ver si la nariz está muy grande comparado con sus orejas, si los ojos son muy pequeños, todo eso lo tienes que identificar. Y para ello primero es ver cuál es el tipo de rostro y después definitivamente la proporción que guarda uno de ellos. Por lo tanto, este es el final del video. Por favor, suscríbete para que sigas viendo las demás entregas de los videos que estamos haciendo aquí en Artisity y sobre todo necesito tu participación. O busca el video del aerógrafo donde di mi correo electrónico para que me escribas directamente. No te preocupes, siempre te voy a responder. Síguenos en nuestras redes sociales, tú sabes más de eso que yo. Y recuerda que si el maquillaje es tu pasión, Artisity es la solución. Y nos vemos la próxima semana. Una tienda espectacular para artistas y gente especial. Todo para bailar, disfraces sin igual. Artisity 35476-400. Llámanos ya.